Vamos a hablar un poco sobre neuroeducación. Primero que nada, quiero citar las palabras del primer premio Nobel de habla hispana que existió en principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, que dijo que todo hombre puede ser el propio escultor de su cerebro, y eso quiere decir que somos responsables de lo que pase con nuestro cerebro. Como mediadores pedagógicos somos solo parte del proceso, pero la persona aprendiente tiene que poner de su parte para que el cerebro vaya asimilando, consolidando y adquiriendo la información que ese cerebro pretende tener. Yo estoy aquí dando una charla y hay mucha gente, espero, que la está viendo, pero cada una de ellas tiene un cerebro. Ese cerebro interpretará la misma imagen de una manera diferente, a pesar de que sea la misma persona. La misma información le llega de manera diferente a la persona y hay que tener en cuenta que es importante la actitud y motivación de los que estén en el proceso aprendiente, no solo de aquel que esté tratando de enseñar. Una vez que hay una buena actitud y motivación que tiene que lograr un docente, ¿qué es lo que ocurre? Tomamos una decisión. La decisión de me gusta, no me gusta, quiero mantenerlo, voy a aprender, no quiero aprender. Y eso depende de la persona aprendiente. Yo puedo hacer malabares aquí, pero si la actitud del que me escucha no es positiva, no lograré mi objetivo ni el objetivo que pretende el aprendiente. Tenemos el cerebro y ve este signo de pregunta. Inmediatamente el cerebro empieza a maquinar y empieza a activar diferentes zonas del cerebro como pensando, ¿por qué ese signo de pregunta ahí? Si después empezamos a escuchar este sonido, decimos, ¿será que esa pregunta tiene que ver con el sonido? Pero ese sonido va a activar una área del cerebro que mostramos ahí, que es la región de la corteza temporal, y empieza a involucrar otras áreas que dicen, bueno, si ya oí un sonido, tal vez lo que estaba en el signo de pregunta tiene que ver con ese sonido, y ahora yo les muestro una imagen. Ya asocio una imagen con signo de pregunta, y esta imagen estimula otra parte del cerebro que tiene que ver con el campo visual. Solo esto ya activó varias partes del cerebro y me permiten emitir hipótesis sobre qué se pretende con esta clase. Y además puedo agregar un elemento adicional, grillo. Eso es un grillo. La persona que nunca había visto un grillo ya sabe cómo suena un grillo, ya sabe cómo se ve un grillo, ya sabe que está activando muchas partes del cerebro, pero lo que no sabe es que se activan muchas más, todas las que tienen que ver con el lenguaje. Porque grillo es una palabra escrita que tenemos que entender de acuerdo con lo que hemos aprendido. Entonces, este ejemplo sencillo para decirles, nuestro cerebro puede activarse muchísimo con ejemplos muy pequeños. Decía Usha Goswami, una neurocientífica muy importante, que debido a que no hay aprendizaje sin cerebro, la investigación moderna de los procesos de aprendizaje relaciona inevitablemente la educación con el cerebro y con la neurociencia. Eso quiere decir que, aunque no lo queramos, siempre el cerebro ha estado en los procesos de aprendizaje y la neuroeducación nos permite entender mejor este proceso. Yo considero personalmente que la educación se ha preocupado muchísimo en contenidos y de hecho, no sé, en esta pandemia hemos escuchado durante muchas horas que el MEP se preocupa porque los estudiantes no han tenido tiempo para cubrir los contenidos, porque no tienen la tecnología, por X y razón. ¿Pero serán los contenidos lo más importante? ¿O será mejor entender cómo funciona nuestro cerebro para hacer que no tengamos que cubrir todos los contenidos, sino solo algunos de ellos y podamos asociar los demás? Yo considero que, conociendo nuestro cerebro y cómo funciona, podríamos reducir los contenidos desde el punto de vista de número, para poder asociar más contenidos y no necesitar tanto tiempo para pensar si nos da o no, y más bien estimular los procesos que logren asociar dichos contenidos. La neuroeducación, de lo que estamos hablando hoy, es relativamente reciente como término, y, como dice ahí, es una nueva visión de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Otra vez el cerebro aparece como un ente principal. La neuroeducación involucra tres grandes áreas. Las neurociencias, que nos hablan un poco de la estructura y de cómo funciona el cerebro. La pedagogía, que nos da esos instrumentos y la didáctica para poder enseñar.
y la psicología, que nos permite entender mejor la conducta de aquellos que están aprendiendo o incluso de los que estamos enseñando. La neuroeducación es, por definición, multidisciplinaria. Tenemos que aprender a trabajar en grupo. Pero este trabajo en grupo requiere de una unión entre las neurociencias y la educación. Y esta unión solo puede ocurrir a través de la investigación. Investigación que se puede hacer en el aula, no necesariamente en un laboratorio. El aula es el mejor laboratorio. Y a partir de esa investigación vamos a obtener conocimiento. Y este conocimiento nos va a permitir tomar decisiones. ¿Qué hacemos con el conocimiento? Y entonces este conocimiento nos permitirá discernir entre lo que son mitos, creencias y las verdades, que en ciencia son muy pocas, la verdad. Nada de esto tendría ningún sentido si no definimos bien metas y objetivos. Es decir, nosotros podemos creer que hacer esto o aquello puede ser bueno, y yo les pregunto, bueno, ¿para qué? Hay que tener una meta y un objetivo claro, porque si no, no sabemos si nuestro proceso es exitoso o no. Y si no definimos esto desde un principio, cualquier proceso puede parecer exitoso o no exitoso. ¿Qué es aprendizaje? Veamos aquí, hice como un popurrí de definiciones y dice que es el proceso de cambio promovido por la adquisición y reorganización de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se dan a través del estudio, la enseñanza o la experiencia. Y algo importante es que nosotros trabajamos como en ambientes formales, entonces decimos, ¿dónde ocurre realmente ese aprendizaje tan interesante? Para contarles un cuento, ocurre en ambientes formales en un porcentaje súper bajo. Cuando somos jóvenes, niños, más o menos el 20% de nuestro tiempo aprendemos en ambientes formales. Cuando somos adultos y tenemos una profesión, el 2% del tiempo que estamos aprendiendo es en ambientes formales, el resto es en ambientes informales. Ambientes informales que son la calle, las relaciones sociales, la tecnología y, les cuento, cuando dormimos. Eso es un ambiente informal. Entonces creemos como educadores que tenemos todo el tiempo para enseñarles todo lo que queremos. Vean ustedes que el porcentaje en esos ambientes formales es tan pequeño que tenemos que empezar a aprender a enseñarles a nuestros estudiantes que se aprende en otros lugares y que podemos asociar esos ambientes informales con los ambientes formales. Aquí acuño yo una de las cosas más importantes para esta presentación y es lo que llamamos una educación compatible con el cerebro. Seguro que ustedes habrán escuchado, visto y leído educación basada en el cerebro. La educación basada en el cerebro, pues gran cosa, claro, quítele el cerebro a alguien a ver si aprende. Eso es claro, pero ¿qué quiere decir una educación compatible con el cerebro? Quiere decir que voy a entender el cerebro para utilizar lo que él hace y potenciarlo. ¿Qué es lo que él hace? Él es plástico, es decir, cambia constantemente. Si el cerebro cambia constantemente, ¿por qué la educación ha cambiado tampoco? Es individual. Pretendemos que todos se saquen un 10 en un examen. Error. No lo vamos a lograr porque cada uno va a interpretar la misma información de manera diferente. Además, las emociones van a modelar, modificar y activar ciertos procesos de aprendizaje. Lo ocurre en el cerebro. El trabajo colaborativo. El cerebro no es que trabaja la parte derecha independiente de la izquierda o el frente independiente de atrás. Es un trabajo colaborativo de todas las regiones. ¿Para qué? Para lograr una aproximación integral a los problemas. Eso tenemos que aprenderlo también. Además, repetición. El cerebro va a aprender por repetición. Entre más veces repitamos, más se consolidan las uniones entre células. Y además, nuestra experiencia, dice un adagio popular, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto. No podemos enseñarle a una persona que lleva el bachillerato por madurez de la misma manera que a un adolescente que lo está llevando normal. Y lo hemos hecho muchos años. Error. No estamos pensando en el desarrollo de esa persona. El cerebro tiene células, ADN, tiene además uniones que se llaman sinapsis, conexiones nerviosas y produce conducta. Pero eso no es independiente de eso, de esas unidades morfológicas, sino que depende de las emociones, de los neurotransmisores, de las hormonas.
Pero además depende de muchos factores externos, como lo son la socialización, el ambiente, la tecnología, nuestra cultura y por supuesto la nutrición y la actividad física. Entonces vemos que el cerebro no es como que en la clase vamos a lograrlo todo. Requerimos de un abordaje integral para realmente facilitar el aprendizaje. Decían algunos investigadores como Greenwood y Black que la plasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de aprender cosas nuevas, se puede definir en 3 tipos. Está la plasticidad, que se llama experiencia independiente, que es aquella que no requiere de nada, sino que va a ocurrir. Una célula se une con otra, empieza a formar un gameto, empieza a formarse un embrión, y ahí empiezan las células a ordenarse. Estas van para el sistema nervioso, estas para el hígado, estas para otra parte. Eso ocurrirá. Ocurre normalmente. Esa es esa plasticidad. Pero esa plasticidad nos da cierto andamiaje sobre lo que se montarán las demás plasticidades, como la plasticidad que le llamamos experiencia expectante. ¿Qué es experiencia expectante? Quiere decir, esta va a ocurrir cuando nacemos, por una información genética que tenemos. ¿Qué va a pasar? Empezamos a oír sonidos que no oíamos en el útero, empezamos a ver sombras, aunque no abrimos los ojos todavía, pero ya empiezan a detectarse algunos cambios en la corteza que permite activar la visión. Nos empezamos a mover, algunos dicen empezamos a vocalizar, ya sea llorando o haciendo ruidos, y esto ocurrirá por ese primer impacto con un ambiente nuevo, que es después del nacimiento. Y luego está la última plasticidad, que es la que llamamos la plasticidad experiencia dependiente, y es mi cerebro cambia con mi experiencia. Es decir, yo decidí aprender a jugar bádminton, además tocar guitarra y además tecnología. Pero otro puede ser que decida otras cosas. Entonces eso es muy personal, lo demás es muy evolutivo. Esto es nada más para darles un ejemplo. A mano izquierda está una célula nerviosa en la que se ven un montón de puntitos verdes en ese brazo. El brazo se llama dendrita y eso que tiene como puntitos verdes se llaman espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas son donde se conecta una célula nerviosa con la otra. Por estimulación, experiencia, ¿qué pasa? Aumenta el número de espinas dendríticas en las células nerviosas y además aumenta el tamaño. Es decir, la experiencia hace que aumente la probabilidad de asociación con otras células. Nuestro cerebro trabaja con probabilidades, pero las probabilidades hay que crearlas. No es como mágico. Es decir, entre más tengamos, más probabilidad tendremos en ese momento dado de asociar una idea con otra. Y vamos a tocar un tema que a mí me parece fundamental, que ahora es en educación todo un hito, y son las emociones. Las emociones son aquellas reacciones psicofisiológicas que nos permiten adaptarnos a ciertos estímulos cuando percibimos un objeto, persona, suceso o recuerdo importante. Hay un montón de categorizaciones de lo que son las emociones, pero lo que quiero demostrarles aquí es que ya se ha logrado medir en algunas partes del cerebro cuáles áreas están involucradas con qué tipo de emociones. En este caso les presento resonancias magnéticas en las que vemos en rojo áreas de activación cuando la persona está o feliz o triste. Vean que se comparten incluso algunas de las áreas. Pero independientemente de esto, lo que sabemos es que cualquier emoción tiene 3 categorías importantísimas. La primera, valencia. La emoción puede ser positiva o negativa. Y las dos tienen un efecto en su cerebro. Pero además puede tener una intensidad que puede ser alta o baja. Yo estoy muy triste, desesperado o más o menos melancólico. Y hay otra muy importante que se ha incluido últimamente, que es la sociabilidad. ¿Qué tanto involucro yo en mi proceso de aprendizaje personas? No solo contenidos, sino personas. Y eso también va a hacer que nuestra emoción le permita aprender mejor ciertas cosas o contenidos. Esas emociones hacen que dirijamos la atención a algún lado. Viene un perro ladrando con cara bravo, inmediatamente vemos la atención y decimos, ¿dónde diablos me puedo escapar? Entonces se activan todas esas áreas de las que se han hablado en otras ocasiones, áreas atencionales. Ubico mi atención en el punto de interés en ese momento. Y no es lo que queremos con educación, que el estudiante se fije en algo que nosotros queremos, que él entienda. Pero claro, tenemos que comprender, y esto hace que las cosas sean un poco más difíciles, que somos individuos y como tales diferentes. Cada uno de nosotros va a lo largo de su experiencia formando su propio cerebro.
Y decía Anaïs Nin que no vemos las cosas como son, sino que las vemos tal y como somos nosotros. Es decir, y lo dije al principio, todos están oyendo la misma charla y cada uno de ellos la interpretará y utilizará de manera diferente. Esto que traigo aquí es un ejemplo que me parece fundamental. Antonio Damasio en 1994 escribió un libro en el que decía que Descartes se había equivocado. Descartes dijo que la razón estaba exenta de emoción. Y Antonio Damasio dijo, mentira, no hay razón que no tenga una emoción incluida, sea esta negativa o positiva. Y en ese libro se habla de eso. Les pongo 6 carátulas diferentes y les pongo un número. Ustedes escojan el número que quieran. ¿Cuál carátula les gusta más? Ok, ya escogieron. Y vean que ustedes escogen una u otra, dependiendo de sus gustos. Pero el contenido es el mismo libro. Esto lo ha usado Mercadeo toda la vida. Ha utilizado los gustos para tratar de vender. ¿Por qué no utilizamos nosotros los diferentes gustos y emociones para tratar de educar? Entonces, ¿no sería como bueno tratar de utilizar este tipo de estrategias para hacer que nuestros estudiantes se interesaran más por los temas? No importa de qué tema estemos hablando. Existe en el cerebro lo que se conoce como el circuito de recompensa. El circuito de recompensa involucra diferentes áreas y diferentes neurotransmisores o sustancias químicas. Pero ese circuito de recompensa se activa ¿cuándo? Se activa cuando nos gusta la tecnología, se activa cuando nos gusta el videojuego y se activa cuando nos gustan las drogas. Es el mismo circuito de recompensa. Es decir, nosotros podríamos tratar de utilizar ya un circuito que existe en el cerebro para hacer que nuestros estudiantes se enamoraran a través del circuito. ¿De qué? Del aprendizaje, de los contenidos, de la actividad como un todo. Entonces ya existe el sustrato, solo hay que tratar de utilizarlo. Y aquí un último punto que quiero llamar la atención poderosamente. He escuchado de maestras, profesoras, incluso universitarios, como que hay cursos que son muy repetitivos, que qué mal, que la memoria. Les cuento, y lo puse aquí como un diablo porque han satanizado la repetición. Lo lamento, el cerebro aprende por repetición. Es decir, si satanizamos la repetición, estamos evadiendo lo que el cerebro ha hecho durante cientos de miles de años, y es aprender por repetición. ¿Quién ha perfeccionado una danza si no la repite? ¿Quién ha aprendido a leer si no repite? O lee, o trata de incorporar por repetición algunos elementos que me eran ajenos. Y les pongo este último ejemplo para terminar. Traten de leer ahí. Seguro que la mayoría de ustedes lo logró. Y están leyendo mentiras. Ahí no dice lo que ustedes leen. Me imagino que ustedes dicen que hay en un lugar de la Mancha de cuyo nombre. Pero ahí no dice eso. Lean de verdad, letra por letra. Hay números ahí metidos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Su cerebro, por repetición, ya tiene patrones. Y esos patrones hizo que ustedes armen el texto a pesar de que el texto no esté ahí. Y me imagino que ustedes saben que eso viene del Quijote. Pueden aprovechar esto para estimular más la lectura del Quijote y motivar a sus estudiantes. Y además, con solo este pequeño ejemplo, ¿qué pasó? Se activaron todas esas partes del cerebro. Estamos activando y asociando relaciones. Entonces, quiero terminar diciendo 2 cosas. La primera, las neurociencias en educación, más que una solución, nos ayuda a la confirmación de hechos y a la toma de decisiones informada. Como mediadores pedagógicos, debemos entender cómo funciona el cerebro para así potenciar al máximo lo que ya de por sí hace.